Buenas tardes, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Métodos Numéricos. Este video tiene como fin explicarles un ejercicio con la aplicación del método de la regla falsa. El ejercicio que les propongo es el siguiente: hallar la raíz de la ecuación f de x igual a e a la x más 2 elevado a la menos x por el coseno de x menos 6 igual a 0, en un intervalo de 1,2 y una exactitud de 10 a la menos 3. Cuando pido la exactitud de 10 a la menos 3, me refiero que la raíz de la ecuación empieza a converger a partir de la tercera cifra decimal. Bueno, la idea de este ejercicio también es que podamos utilizar los software como herramientas. Para este caso yo les propongo utilizar el software llamado Specu, que es un software de muy buena potencia en el cálculo de las operaciones y muy rápido, pero ustedes en casa pueden utilizar MATLAB, Derive, Excel o con el que mejor se sientan. Entonces, para este caso de este software es muy fácil, simplemente ingresamos la función dada en el enunciado del ejercicio, que es e a la x más 2 elevado a la menos x por el coseno de x menos 6. Entonces ya tenemos la ecuación definida. Y en la parte izquierda podemos ir viendo los valores que van quedando guardados en la memoria del software. El método de la regla falsa utiliza una fórmula que es C igual a B menos f de B por B menos A dividido en f de B menos f de A. A y B los tomamos del intervalo que nos dieron en el enunciado del ejercicio. Para este caso, A es el del valor de la izquierda y B va a ser el del valor de la derecha. Para hacer nuestras iteraciones y nuestros cálculos nos queda más fácil realizar una tabla. Entonces nuestra tabla va a llevar 6 columnas. Listo, nuestra primera columna va a ser A, nuestra segunda columna B, la tercera C, la cuarta F de A, la otra F de B y F de C. Entonces vamos al Specu y vamos a definir nuestras variables. Entonces A es igual a 1, B igual a 2, que son los valores que ponemos en nuestra tabla como valores iniciales. Para poder hallar C, necesitamos primero hallar f de A y f de B. ¿Cómo los hallamos? Pues reemplazando el valor de f de A y de f de B en la función inicial. Entonces, como nuestro software ya tiene guardadas estos valores, simplemente le damos f de A igual o f de 1, como ustedes lo quieran tomar, pero nos tiene que dar lo mismo f de A o f de 1. Entonces, f de A es igual a menos 3.011, pero utilizando la regla de redondeo, podemos aproximar a menos 3.012. Ahora vamos a hallar f de B. F de B, enter, igual a 1.285. Como nuestra siguiente cifra, después de la tercera cifra decimal, es 0, simplemente dejamos el valor 1,285. Ahora lo que hacemos es hallar C por medio de la fórmula
que les estoy señalando. Entonces vamos al SPECIO. Como el SPECIO ya tiene guardadas estas variables, simplemente digitamos la fórmula. C igual a B menos F de B por B menos A dividido en F de B menos F de A. Y ya tenemos el valor de C, que lo podemos también aproximar a 1.701. Ya hallando C, entonces podemos hallar el F de C. F de C. Y el resultado que nos da es menos 0,561 aproximando el valor. Bueno, nos podemos fijar que F de A y F de C nos dieron con signo negativo, por lo cual podemos decir que el B se va a mantener igual y me va a cambiar A, es decir, A va a tomar ahora el valor que tenía C. Con estos dos nuevos valores, hallo F de A y F de B. Entonces voy de nuevo al SPECIO. En donde ahora como A tomó el valor de C, es decir que A quedó igual a C. Entonces mi nuevo valor para A, el resultado sería 1.701 aplicando la regla de redondeo. Y F de A sería igual a menos 0,560. Y aplicando redondeo, 561. B, pues como vale lo mismo, el mismo 2, pues se mantiene el valor, 1.285. Ahora vamos a hallar C. Entonces ponemos la fórmula de C. Como el software ya tiene guardadas las variables, simplemente digitamos la fórmula, damos Enter y el resultado de C es igual a 1.792. Nos podemos dar cuenta que F de B y F de C tienen el mismo signo. Aquí pusimos el valor en donde no era, disculpe. Entonces, este valor es el de C, que fue el que nos arrojó la fórmula en SPECIO. Ahora sí con C podemos hallar F de C. Y F de C nos da igual a menos 0,063. Podemos observar que F de A y F de C tienen el mismo signo, por lo tanto se mantiene F de B. Entonces F de B y B siguen valiendo lo mismo. Y ahora A toma el valor de C.
que es 1,792. Vamos al SPQ y lo que hacemos es volverle a decir que A es igual a C. Por lo tanto, f de A va a ser menos 0,063. F de B se mantiene igual. Y ahora hallamos C. C igual a B menos F de B por B menos A dividido en F de B menos F de A. C ahora es 1,802 porque seguimos aplicando la regla de redondeo. Y ahora hallamos F de C. Entonces F de C sería igual a menos 0,007 por la regla de redondeo. Nos podemos dar cuenta de nuevo que F de A y F de C dan negativo ambos, por lo tanto B sigue manteniendo su valor. B sigue siendo 2 y F de A toma el valor de F de C y A toma el valor de C. Entonces vamos al SPQ, volvemos a decirle que A toma el nuevo valor de C. Entonces F de A sería igual a menos 0,007 por la regla de redondeo. F de B se mantiene igual. Y primero hallamos C para luego poder hallar F de C. Entonces al SPQ de nuevo, volvemos a poner nuestra fórmula de C, que es B menos F de B por B menos A dividido en F de B menos F de A. Ahora C es 1,803 por la misma regla de redondeo. Y ahora sí hallamos F de C. F de C sería igual a menos 0,001. Oh, perdón, 0,007. Podemos seguirnos dando cuenta que F de A y F de C mantienen su signo, por lo tanto B se mantiene. A toma el valor de C. Entonces vamos al SPQ. Decimos que A es igual a C. Y volvemos a hallar F de A. Y F de A sería igual a menos 0,007. B se mantiene.
y f de c debemos hallar primero c. Entonces, volvemos a poner nuestra fórmula de c, que es c igual a b menos f de b. Lo que podemos hacer acá también es copiarla para evitarnos digitarla de nuevo. Y c nos queda igual a 1,803. Ya como tenemos c, podemos hallar f de c y nos podemos fijar en que el resultado va a ser igual al anterior. Como el enunciado nos pedía que la raíz debía ser hallada con una exactitud de 10 a la menos 3, es decir, que las tres cifras decimales fueran exactas, ya obtuvimos la raíz. Entonces, la raíz de nuestro ejercicio es, la raíz de la función es x igual a 1,803. Y en eso consiste el método de la regla falsa para hallar la raíz de una ecuación.